Este era nuestro texto sobre la película El tren a Busan. Y de esto habíamos visto, entre otras cosas, el uso de posesivos en forma de uy, que al final termina sonando e, o incluso también. Bien particular la pronunciación. También por ahí hemos encontrado un uso en el ro, otra gramática. Y por último, bueno, está lo de lazo oso, pero me parece que hoy día podríamos cubrir por lo menos posesivos y un poco de ro. Para eso sí voy a poner el pomodoro. Pomodoro, pomodoro, doro, doro. Ya. Listo, bloque uno. Hola a todos, Por cierto, gracias Pau por mandar este material. sean bienvenidos a Coreando. Yo soy Fernando Yo soy Yunji. y están escuchando una nueva lección. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver posesivos para poder decir cosas como mi camisa, tu computadora, mi casa, nuestra casa, etc. ¡Empecemos! Sí, para esto vamos a utilizar la partícula Uy. y, como recordemos, una partícula sirve para dar significado a una palabra o un enunciado. Y en este caso sirve para indicar una posesión, para decir que algo es de alguien. Y puede ser utilizada después de un sustantivo o también después de un pronombre. Pero, ¿cuál es la partícula otra vez, Yunji? Uy. Uy. Sí, esta partícula se utiliza siempre que queramos indicar una posesión de algo o de alguien. Pero primero hablemos de cómo se lee y cómo se pronuncia esta partícula. Cuando está por sí sola, esta partícula se pronuncia como, Uy. Uy. pero cuando está junto a un sustantivo o un pronombre, también se puede leer y pronunciar como, E. porque es un poquito difícil de pronunciar esta partícula. ¿Cómo se pronuncia normalmente por sí sola, Yunji? Uy. Uy. Y cuando está con un sustantivo o un pronombre, E. sí, en algunos casos. Ahora, en Corea no se utilizan tanto los pronombres como se utilizan en el español. No se utiliza tanto yo, tú, él, ella, nosotros, porque es un lenguaje en el que los pronombres se entienden por el contexto de lo que estás hablando. Pero aprendamos cómo decir mi en coreano. Para decir yo en coreano existen dos formas que son 저 para formar y 나 para informar. Esos dos sí los hemos usado. Entonces, para poder decir mi en formal, ¿cómo se diría, Yunji? Yo es 저 más la partícula 의. Es 저의. 저의. Pero se simplifica a 제. 제. Sí, como sabemos, siempre en todos los idiomas se trata Y eso también lo hemos usado cuando veíamos los otros videos y vimos el tema de escritorio, habitación. Había una oración en donde hablaban de para referirse al escritorio de una persona y él decía H, ¿no? de simplificar las cosas. En este caso se simplifica a, 제. que significa mi en formal. Pero ahora veamos cómo decir esto en informal. Yo en informal es 나. 나. Más la partícula 의. 의. Es 나의. 나의. Pero se simplifica a 네. 네. Ahora, ¿cómo podemos utilizar mi en coreano? Veamos una oración. ¿Cómo decimos es mi amiga? 제 친구예요. 제 친구예요. Sí, esto sería para formal, utilizando che. Ahora, en informal, ¿cómo podemos decir es mi computadora? 내 컴퓨터야. 내 컴퓨터야. Perfecto. Ahora pasemos al pronombre tú. ¿Qué? Hasta ahí, ¿qué recuerdan? ¿El ne sale de qué cosa? Esto lo voy a quitar.
Sí, exacto. Pero no la traducción, sino de cuál es el origen del ne. Con na. Perfecto. Y en el caso del otro era tso, tsoi, tsoe. Sí. Como si juntaras la A con la I, ¿no? En la E. Y acá la O con la I. Es otro de los que más se utilizan también en el lenguaje coreano, que no se utilizan mucho, ¿verdad? Pero estos de los que más se utilizan. ¿Cómo decimos esto, Yunji? Aquí hay dos formas. El formal es 당신, 당신. Y en informal, Y ahora tengo miedo al dancing. Porque no estoy tan seguro de en el uso. Porque a veces, según el contexto, se puede usar para ofender. Y es bien raro el dancing. es no, no. Pero casi siempre se utiliza el informal. Sí, porque como vemos en Corea, como recordemos, no se utilizan tanto los pronombres. Más bien cuando es formal algo, dicen el nombre de la persona o el puesto de la persona. ¿Y cómo quedarían esos pronombres con la partícula de posesión? 당신 más la partícula 의 es 당신의, 당신의. Y no más la partícula 의 es 너의, 너의. Pero se simplifica a ni, ni. El famoso ni. Por eso en algunas canciones, ¿sí les ha pasado? Que por no querer decir niga, terminan diciendo nega, aunque se pronuncie niga como tal. Entonces ahí tenemos otra forma más. El tú sería noi o danshin. Y esto se simplifica así. Ni, correcto. Sí, en esta simplificación hay un problema, ya que se escribe como ne. Pero como recordemos, en Corea existen dos tipos de e. Y como queda y se pronuncia igual al otro ne, que significa mi, por eso se pronuncia ni, ni. Se pronuncia ni. 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 Y ahora, ¿cómo podemos decir? ¿Es tu libro? 네 책이야, 네 책이야. Ahora pasemos al siguiente pronombre que se utiliza mucho, que es nosotros. nosotros. ¿Cómo decimos nosotros en coreano? 우리, informal. Y 저희, formal. Sí. Y con la partícula de posesión, ¿cómo quedarían esos pronombres? 우리 más la partícula 의 es 우리의. Pero se simplifica a 우리. Sí, solamente el pronombre. Ahora en el informal. Ah, eso me bugueó un poco. Eh, o sea, no le cambia nada, ¿no? Uri más uri. Y ya, ok. Nuestro. Sería uri más uri. Ah, claro, eso tiene mucho sentido. Cuando alguna vez en las primeras sesiones
ya cuando empezamos a ver los videos, había una parte dentro de la conversación en donde para referirse al papá de una persona no decía directamente mi papá, no decía nuestro papá. Entonces utilizaban el uri. Claro, así sí tiene sentido. Ahora el informal. Formal, 저희. Más la partícula 의. Es 저희의. Se simplifica a 저희. Sí, exactamente. Entonces, para los siguientes pronombres, simplemente dejan los... Esto lo voy a poner más como curiosidad que por otra cosa, porque creo que no nos veo utilizando mucho el formal para este caso. Más y también es soy. los pronombres y no utilizan la partícula de posesión. Simplemente pronuncian el pronombre y el sustantivo o la cosa que indica la posesión. Veamos algunos ejemplos para ver a lo que nos referimos. ¿Cómo decimos nuestra casa, Yunji? 우리 집. 우리 집. Sí, como ven en este caso no se utiliza la partícula de posesión porque no es necesario, se simplifica y solo se pronuncia el pronombre. También podemos utilizar esta partícula con nombres. Para esto tenemos que decir el nombre primero, después la partícula 의. y por último la cosa a la que nos referimos. Veamos un ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿cómo podemos decir es el libro de Yunji? 윤지의 책이에요. 윤지의 책이에요. Sí, correcto. Pregunta, ¿se entiende por qué se escribe así? ¿Lo entienden o les ha quedado alguna duda de por qué se escribe así? Voy a asumir que sí está todo bien entonces. A ver. Utilizamos el nombre primero, Yunji, después la partícula, 의. que en este caso se pronuncia como. 에. Como vimos anteriormente, tiene dos tipos de pronunciaciones. Después la cosa 책. y por último el verbo ser. 이에요. Correcto. Y así es la estructura de cómo se utiliza esto. Incluso también ya podemos presentarnos Claro, porque es de ella, exacto. ante las demás personas. Podemos decir, mi nombre es Fernando. Por eso lo del nombre, no Che Iremen. Para no decir Choe. En coreano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos presentarnos en coreano, Yunji? 안녕하세요. Que es hola. Hola. Y 제 이름은 mi nombre es Fernando 이에요. Fernando Y ello. 이에요. Pero ese es mi nombre. Sí. 안녕하세요. 제 이름은 윤지예요. Correcto. Perfecto. Ahora ya podemos hacer muchos enunciados con esto. Ya podemos decir que algo es de alguien y que algo es tuyo también. Pero veamos algunos ejemplos antes de irnos. ¿Cómo podemos decir es la manzana del maestro? 선생님의 사과예요. 선생님의 사과예요. Veámoslo por partes, que te fuiste muy rápido. ¿Cómo decimos maestro en coreano? 선생님. Y si agregamos la partícula 의. y después utilizamos manzana, 사과. manzana es agua y por último el verbo ser. 예요. Y junto quedaría 선생님의 사과예요. es la manzana del maestro. Ahora, ¿cómo podemos decir esto es la mochila de mi amigo? 이것은 내 친구의 가방이에요. 이것은 내 친구의 가방이에요. Correcto. Pregunta de vocabulario, ¿qué cosa es Gosen? No les pregunto por el i porque el i se refiere al esto, ¿no? Esto. Kaban es mochila. Chingu es el amigo. Pero ¿qué cosa es Gosen? Gosen. En este caso, el es estaría más ligado a donde está Haban. Haban es mochila. Esta mochila es.
Quiero hacerle una captura para analizar esto aparte. 친구의 가방이에요. 이것은 내 친구의 가방이에요. Correcto. Y esto sería todo por la lección de hoy. Esperemos que les haya gustado. Ya saben. Ajá. Viene de cosa. Si solo lo pasamos de manera literal es como si dijera, esta cosa es la mochila de mi amigo. No, si lo analizáramos así en súper literal. Y para nosotros podría tener un matiz un poco así como despectivo, pero o sea, la intención de ellos es nombrar que hay un objeto, ¿no? Este objeto, pon esa cosa y ahora, algo así. Este objeto es la mochila de mi amigo. Es más, o sea, tienes doble, ¿no? Porque por un lado tienes el chingüe, o sea, de él, del amigo, de él, del chingu, y tienes el ne, para referirte a que es tú, ¿no? Tu amigo. Como un pequeño ejercicio, cada uno va a escribir una oración que tenga, pues, esto, el e. Puede ser una frase corta, puede ser una frase larga, depende cómo quieran utilizarlo. No hay no va a haber una temática en particular. Por ejemplo, bueno, estoy haciendo trampa acá porque ¿será así? Siento que me falta algo. No, así sería. Voy a analizar eso, ¿ya? Porque se supone que ahí es lo que trato de decir, no, es nuestro Discord. Veamos si esto está bien o está mal. Discord. Veamos. Sí, sí está bien. Sí, 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 sí. 초코 마리아의 콘책이에요. A ver si es que entiendo. Choco. Ese es el libro. No, ese es el cuaderno de María. ¿Puede ser Cami? Perfecto. Y el otro ejemplo dice: 저거는 마리아의 딸기예요. 딸기. Talgi. Es una fresa. ¿Talgi es de fresa? 저거는 마리아의 딸기예요.
Entonces tú también has ido por ese lado, ¿no? Ese objeto es la fruta de María. Ah, esa fresa. Ya, perfecto. Esa fresa es de María. Perfecto. Eso. Esa fresa es de María. Koturun. Y ahí hablas de varias cosas. Javier se shimpario. 3 zapatos. 3. Ana Dulce. Sí, 3, ¿no? ¿Esos son los 3 zapatos de Javi? Ah, sé de nuevo. Ah, es que yo a nuevo lo relaciono con Cerón. Entonces, esos son los zapatos nuevos de Javi. Claro, es que no está el contador. Tienes razón, si no hay contador no lo puedo aceptar, no lo puedo hacer pasar como número. Claro, 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 claro. Claro, claro, claro. Paola dice, che, chingue, iremun Alex, Alexio. El nombre de mi amigo es Alex. ¿Es correcto? El nombre de mi amigo es Alex. Che, chingue, iremun Alexio. ¿Cómo traduces nuevo, dice Lu? Ah, Serón. Lo vimos justo la semana pasada. Acá está. Nomás por eso me acuerdo, porque lo vimos la semana pasada, si no, se me olvida. Ah, entonces C puede funcionar como nuevo también. Ah, qué bien. Eso está chévere. Voy a copiar sus oraciones aquí para que también estén en la pizarrita. Copiar sin pegar sin formato. Como una contracción. Sí, básicamente parece que es una contracción. Aunque recuerden que algunas palabras, bueno, en realidad prácticamente todas, tienen su origen, o muchas tienen su origen en los hanjas. Y esos hanjas son como sílabas, que al final esas sílabas es lo que representan a la palabra, entre comillas. Y a veces sí pueden funcionar solitas, otras veces sí o sí necesitan estar al lado de otras sílabas para tener el sentido o el significado que supuestamente se le atribuye. Imagino que con nuevo es así. Pero igual lo vamos a revisar, a ver. Vamos a revisar cómo es. ¿Dónde está la barra de...? Ah, aquí está, texto.
C. Práctico, cotidiano, más corto y directo. Seron enfatiza que algo es novedoso, diferente, con un aire más elegante o literario. Con razón en el texto se usaba seron. Porque recuerdan que era la primera película live action de ese director. Ahí sí se puede hacer énfasis en que es novedoso, diferente, con un aire más elegante o literario. Bueno, lo novedoso está ahí. Y en este caso, pues es mucho más práctico porque solamente hace referencia a que los zapatos son nuevos. Y ya. Buen detalle, ¿ah? Justo nos dio el primer. Justo nos dio el primer descanso. Listo. Tenemos 5 minutos para relajarnos. Yo voy a ir a traer agua porque no tengo. Y en el siguiente bloque seguimos revisando. Creo que hemos podido cubrir la parte elemental de cómo utilizar esta partícula de posesión, ¿no? Siempre del lado del sustantivo al que va asociado. Es más, de ella nos hemos llevado algunos pronombres también. Ahora acá hay otro material adicional. Hola a todos, sean bienvenidos a Coreando. Yo soy Yunjin Y yo soy Fernando. y están escuchando una nueva lección de Coreando. Bienvenidos. Sean bienvenidos. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? Otra vez vamos a ver una partícula. Solo una esta vez. Y está fácil. ¿Y cuál es la partícula que vamos a ver el día de hoy? Uro. ¿Otra vez? Uro. Suena raro, ¿no? Uro. Sí, es con la vocal que es una línea. Ajá. Uro. Sí, la partícula uro se agrega al final de un objeto cuando este termina en consonante, ¿verdad? Sí. Uro. Y si el objeto termina en vocal, ¿qué se utiliza? Ro. Entonces, ¿cuáles son? Uro y ro. Es la misma. Primera pausa que hago acá. Entonces,
siguiendo la misma secuencia que en otros casos, ¿qué es lo que tenemos acá? Se cumple la premisa. Si lo que tenemos es una palabra, son en este caso, que era como primera vez, que acaba en un bad team, se utiliza completo, uro. Pero si fuese el caso de que termine en una sílaba con una sílaba vocálica, perdón, o sea, sin bad team, solo se utilizaría uro. Entonces esto se puede resumir así. Uro. Depende, el paréntesis indica que a veces se va a usar y a veces no se va a usar. Misma partícula, se utiliza exactamente igual, solo que cambia cuando la palabra anterior, el objeto anterior, termina en consonante o termina en vocal. Entonces tenemos uro y ro, que es la misma partícula, pero ¿para qué se utiliza esta partícula ing? Cubre muchas cosas. No me asustes. Ahorita vemos. Sí, esta partícula cubre una gran variedad de cosas, pero se darán cuenta de cómo utilizarla fácilmente y pues con el tiempo, ¿verdad? También. Sí. Entonces veamos para qué sirve esta partícula. El primer uso es para indicar la manera o método de algo o cuando se hace algo. También podemos utilizar Indicar la manera. Eso si quieren apúntenlo. Indicar una manera de hacer algo. Indicar dirección de dónde va alguien también. No a dónde va, sino de dónde va. esta partícula para indicar la dirección de donde va alguien. Otro uso que se le da es para indicar los ingredientes de lo que está hecho algo. Y otros usos más, pero estos son los más comunes. Así que Pausa ahí. Recordando un poco de las sesiones anteriores, ¿recuerdan qué partícula utilizábamos para, lean ese como las instrucciones? Más o menos. Más o menos. O sea, sí y no al mismo tiempo. ¿Recuerdan qué partícula, hablando de direcciones, todavía estoy al aire, ¿verdad? Sentí que se me había ido la luz de la nada. Decía, ¿recuerdan de las sesiones anteriores cuál era la partícula que se podía utilizar también para mencionar no la ubicación, sino el lugar donde sucedía alguna acción, donde venía transcurriendo una acción que podía sustituir al... Ay, ¿cómo lo termino de explicar? Yo ya me olvidé también un poco. O sea, recuerdo la partícula, pero no recuerdo cómo explicarlo. Eso, gracias. Eso de ahí. Aquí podría servirnos porque si hablamos de dos lugares, porque el eso se puede utilizar junto con el kachi, como decir desde hasta. Y ahí sí podríamos utilizar un medio. Y ese medio por el cual vamos de un lugar a otro se puede utilizar con gro, por ejemplo. Que probablemente lo van a cubrir en este video. que veamos algunos Así que vamos a ir avanzando de a pocos en esto. ejemplos del uso de esta partícula. Yay, me gustan los ejemplos. Sí, ¿verdad? Porque ya sabes coreano. Empecemos por hacer un ejemplo para indicar la dirección a la que se dirige alguien. Sí, por ejemplo, costa se dice 해변. 해변. Y entonces 해변으로 가요. 해변으로 가요. Sin traducir. Ah, no, aunque primero tenemos que escuchar cuál es el ejemplo. Claro, claro. 해변으로 가요. Significa ve por la costa, ¿verdad? El verbo que estamos utilizando es 가다. sí. Y en presente es 가요.
Entonces, costa sería. 해변. Y por la costa, 해변으로. que sería la dirección, ¿verdad? Entonces, ve por la costa. 해변으로 가요. Sí. Ahora veamos el segundo ejemplo, ¿verdad? Para Sí. indicar. Recuerden de este ejemplo, de este primer ejemplo, la forma en cómo lo interpreta con el uso del por. ¿Ya? Por. Direcciones. ¿Qué es? 2번 출구로 나오세요. Wow, muy rápido. Más despacio. 2번 출구로 나오세요. Sí. Empezando acá se cumple lo que dicen. El tema de que si la palabra cabe en una sílaba vocálica, como chulgu, sin patchim, no se completa con uro, chulgu, uro, sino chulguro, solo con el uru. Sí, empecemos por el verbo, ¿qué es? 나오다. Que significa salir en coreano, ¿verdad? Sí. Sí, ahora lo primero que dijiste, ¿qué era? 2번 출구. Significa y, recordemos los números, ¿qué es? 2. El número 2. Chulgo, ¿qué es? salida. Salida, ¿verdad? Entonces, otra vez la oración completa, el enunciado. 2번 출구로 나오세요. Ahora sí, ¿de qué manera interpretarían esta oración? Teniendo en cuenta la información que nos han dado, en donde esto es salida, esto es salir, que viene de naoda, y el sello que lo podemos interpretar como una forma cordial, ¿no? Como un por favor, entre comillas. Ojo, no es que el sello sea por favor per se, sino que el matiz que le da es un poco más así, como bien cordial. Y esto era 2, ¿no? Todo segunda. Con esa información, para ustedes, ¿qué cosa podría ser la interpretación de esta oración? 이번 출구로 나오세요. Din, 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 din. Exactamente, eso de ahí. Nuevamente la palabra clave, con esto que puede ser por. Salga por la segunda salida, ¿no? Sal por la segunda salida, ¿verdad? Sí. Ok. Por ejemplo, en metro. En el metro, por En el ejemplo, metro. ajá, cuando llegas a la estación puedes decir 2번 출구로 나오세요. sal por la segunda salida, ¿verdad? Sí. Por la segunda puerta. Ahora veamos un ejemplo de cómo utilizar esta partícula para indicar un método o forma de hacer algo. Sí. Empecemos con el primer ejemplo, que es A ver, les hago un ejemplo así bien random, ¿ya? Va a ser lo mismo, lo único que va a cambiar es el número, ¿ya? Pero lo vamos a hacer como si fuese Dutki, para ver cómo están en números. 칠분 출구로 나오세요. Repito. 7분 출구로 나오세요. Voy a hacerlo en la tercera, pero más lentito. 7분 출구로 나오세요.
Ándale. A ver, voy a hacer uno más irreal, ¿ya? Nomás para refrescar un poco el tema de números. 이식백봉 줄구로 나오세요. Repito. 이식백봉 줄구로 나오세요. Otra vez. 이식백 줄구로 no, perdón. 이실백봉 줄구로 나오세요. Lo he dicho mal, perdón. Lo dije recontra mal. Olvídenlo, lo dije recontra mal. Corrijo. Lo correcto hubiese sido así. 이백, 이백이십봉 출구로 나오세요. Esa sí es la correcta. Ve, yo también estoy ahí pataleando con números. 이백이십봉 출구로 나오세요. Ahora sí. 220번 출구로 나오세요. Claro, algo andaba mal con ese número. Sí, confundí el orden de las partículas, pero ahora sí está correcto. Qué extraño. ¿Por qué suena tanto? Repito el número. 220번 출구로 나오세요. Sabemos que es un número hipotético. No creo que haya un lugar que tenga tantas salidas. Creo que ni en los estadios hay tantas salidas. Por ahí dicen 220. Alguien da más, alguien da menos. 227. Alguien da más, alguien da menos. Repítelo, ok. 이백이십번 출구로 나오세요. Otra vez. 220번 출구로 나오세요. $220. Claro, ahora sí. Ya el número hipotético era 220 번 y después lo que sigue. 출구로 나오세요. Esto es de 200 y esto es de 20, o sea, 220. Ya ese era el número hipotético. Sigamos con los ejemplos. 칼로 자르세요. El verbo aquí es, 자르다. ¿qué significa? cortar. Cortar, ¿verdad? Ujú. Y el objeto que está al inicio que dijiste era, 칼. 칼. esto significa cuchillo. cuchillo, ¿verdad? Y Con esa información, ¿qué interpretación le darían? Voy a copiar la oración también. Dice cortarlo con cuchillo.
Clo 잘으세요. ¿Verdad? El verbo aquí es Ahora, ¿qué tipo de uso tiene acá el ru? Porque ya no habla de dirección. ¿Cuál es la función que tendría entonces? Cortar, cuchillo. Esto sería con. Cortarlo con cuchillo. El uso, ¿verdad? Medio. Como un medio, como una manera. Dios mío, está sonando demasiado mi celular. Mejor lo voy a poner silencio. Ay, ya. Claro, acá ya viene a ser como un medio. y entonces sería el enunciado otra vez, 칼로 자르세요. que significa córtalo con. 그치요? Ahora veamos otro ejemplo, por favor. 버스로 갈 거예요. Este está en futuro. 버스로 갈 거예요. 갈 거예요. Usando, ¿no? Viene del uso también. O sea, hay muchas maneras de interpretar la traducción de la palabra, entre comillas, de la sílaba, pero lo fundamental es que tengamos en cuenta cuál es el uso que se le da, ¿no? O sea, qué función cumple dentro de la oración. 버스로 갈 거예요. ¿Qué significa bus? Es autobús. Autobús, ¿verdad? Creo que lo he escrito mal, ¿verdad? Sí. Lo he escrito mal. Jalado en escritura. Esto es... Uy. ¿Por qué se mueve? Posturo, ahora sí. Cal cuello. Entonces, el verbo aquí es 가다. 가다. y en futuro es 갈 거예요. voy a ir. 음. Otra vez el enunciado en coreano, 버스로 갈 거예요. que significa voy a ir en autobús. Incluso también podemos hacer preguntas con esta parte. Podría ser como iré también, ¿no? Iré en bus. Particular. Por ejemplo, ¿cómo podemos preguntar de qué está hecho esto? 이거 뭘로 만들었어요? Ándale, esa pregunta me encanta. Uy. Entonces es igualito al fruit pie del inglés. Me parece que sí, se relaciona mucho. Se relaciona bastante. ¿Qué está hecho esto? 이거 뭘로 만들었어요? 이거 뭐로 만들었어요? Hecho, el verbo es 만들다. sí. Mandulda. Eso justo lo vimos la semana pasada también. Mandulda.
Esto está en pasado. 만들다. 맛을 없어요. ¿De qué está hecho esto? Pero preguntando por el material. Claro, claro. Este objeto, mo. No, este era el clásico que. Y con esto, por el material, ¿no? hacer. Entonces, ¿de qué está hecho esto? 이거 뭐로 만들었어요? Muy bien. Nada más utilizamos la partícula ro con que. ¿Sí? 뭐? 로. Mo, ro. con qué. Y la respuesta a esta pregunta podría ser, está hecho de madera. ¿Cómo podemos decir esto en coreano? 나무로 만들었어요. 나무로 만들었어요. Namu es madera o árbol, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería, 나무로 만들었어요. está hecho de madera. madera, árbol. Como Pinocho. Sí, Pinocho. Pinocho 나무로 만들었어요. Perfecto. Pinocho, ¿cómo se dice en coreano? Pinocchio. Y esto sería todo por la lección de hoy. Esperemos. Como Pinocho. Sí, Pinocho. Pinocho, Quiero copiar la respuesta. 나무로 만들었어요. Está hecho de madera. madera, árbol. Como Pinocho. Sí, Pinocho. Pinocho 나무로 만들었어요. Exactamente. Perfecto. Pinocho, ¿cómo se dice en coreano? Pinocchio. Y esto sería todo por la lección de hoy. Esperemos que les haya gustado. Ya saben que pueden encontrar el PDF de la lección abajo en el video de YouTube. Y recuerda suscribirte al canal. Y compartir el video para que todos puedan aprender coreano. Oh, Bye. se fue la captura. Desapareció la captura que tenía. Ajá. Ya. Ya. Bueno, acaba de sonar la alarmita. Vamos a tomarnos unos 5 minutos más y en el último bloque vamos a seguir revisando ejemplos de uro, ¿ok? Para poder hacer también nuestras oraciones. Uro.
Siguiendo con la onda del uro, les pongo esta oración. Ya, acá tenemos uro. Tenemos un konglish, trok, 들어보러 짐을 싣고 가요. Vamos a ver qué interpretación tiene esto. Ahí lo también han mandado información en el chat. Ahorita lo revisamos. Ya, esto viene de carga. Shiko viene de cargar. Cargar la carga. Cargar. Poner. Esto de aquí entra como una contracción, ¿ya? De 그리고. De una de las tantas formas de decir y. Y esto, pues, voy, ¿no? De ir. Esto es un konglish. Este es un konglish de camión. Truck. Con esta información, ¿cómo interpretarían esta oración? Acá la información que tenemos es el camión, que va a ser el medio por el uro. Tienen además que la carga, no hay que cargar una carga, por lo mismo que esto es cargar y porque está el objeto directo acá, ¿no? Entonces se carga la carga, valga la redundancia. Y como esto es una contracción de griego, que es y, sería como hago todo esto y hago lo demás. Entonces, todo lo anterior, ¿qué cosa sería? Ojo, los ejemplos que han puesto en el chat también los voy a poner acá en la pizarra para analizarlos un poquito. Parto desde acá, ¿ya? Desde mi acción. Cargo, ¿qué cosa? La carga. ¿En dónde? En el camión. Y voy. Ya, repito la secuencia de eventos. Empiezo por mi acción. Cargo. ¿Qué es lo que cargo? La carga. ¿En dónde? En el camión. Cargo la carga en el camión y voy. Ahora, yo sé que esa oración es un poquito más compleja de lo que los otros ejemplos que hemos visto, pero que también aplica a esto. Ya como lo pueden ver en el chat, también esto tiene de función dirección. Ya, acá el libro tiene tiene función de dirección. Tenemos 공원 y tenemos 산책해요. 산책해요. 산책해요 de hacer caminata, me imagino. Y 공원 de parque, ¿no? Camino hacia el parque. Camino hacia el parque. Y el otro que tiene que ver con dirección es el de... Siempre que veo esta palabra me acuerdo del video de sus videos. 오른쪽으로 와두세요. Girar, esto viene de girar, gire de manera cordial. Gire. Dirección. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Gire hacia la derecha o gire a la derecha.
Acá he encontrado un videito que de repente tiene información chévere para cada uno de esos usos. Vamos a verlo juntos. 안녕 친구들, 안녕. Hoy vamos a estudiar 조사 로, 으로. Al ser 조사, 로, 으로 se utiliza detrás de sustantivo o pronombres sin espacio. Su función es modificar el significado de dichos sustantivos o pronombres para que estos expresen utilidad, medio, material o dirección. A ver, aquí en el número 1 del chat sale dirección. Está dirección. Medio también está. Es el número 2. Vamos a ver qué tanto se asemeja o qué tanto varía. En realidad hay varios casos de usos, pero nosotros nos vamos a centrar solo en los más comunes. El primer uso que vamos a ver hoy es el de indicar la herramienta que se utiliza, el método o la forma. Por ejemplo, 가위로 종이를 잘라요. 가위로 종이를 잘라요. Yo corto el papel con las tijeras. Como podemos observar, al poner lo detrás de 가위, indicamos que se está utilizando como herramienta para cortar el papel. Kao y tijera. Voy a la oficina en taxi, como arroz con palillos. Ya, este es medio, ¿no? Medio instrumento. Pero cuando se utiliza lo y cuando 으로. El criterio que utilizamos es, una vez más, 받침. Si la palabra a la que acompaña acaba en 받침, utilizamos 으로. Por ejemplo, 핸드폰 acaba en 받침 니은 y por eso utilizamos 으로. Yo he visto una excepción con este caso, ¿ya? Con el caso de ro. Pero mejor ahorita no les pongo esa excepción. No quiero que nos mareemos tanto. Ya para la siguiente sesión ahí sí les pongo cuál es la excepción. Si no acaba en 받침, utilizamos lo en su lugar. En este ejemplo, 가위 no acaba en 받침 y por eso utilizamos lo en vez de 으로. Pero ojo, existe una excepción y es la de 받침 리을. El 받침 con el que acaba la palabra es 리을. Esa era la excepción. Lo bien 지하철. 지하철 acaba en 받침이리을. Entonces no se ponía 지하철로, sino 지하철로. Utilizamos igualmente lo. Por ejemplo, 칼 tiene 받침 리을. Entonces ponemos lo. 칼로. ¿Verdad? No, ese ejemplo ya había salido también. Calo. Veamos un par de ejemplos más. 핸드폰으로 음악을 들어요. 핸드폰으로 음악을 들어요. Escucho música con el teléfono. En esta oración estamos expresando que el teléfono es la herramienta que utilizamos para escuchar música. Como 핸드폰 acaba con el 받침 니은, utilizamos 으로 en este caso. Esto entonces es medio o instrumento. Por medio del teléfono, escucho música. Y si ven los ejemplos del chat del número 2 que dice medio, instrumento, justo tiene eso. 택시로 이사에 가요. Por medio del taxi voy a la oficina. El taxi es el medio que uso para ir a la oficina. El otro, el de como arroz con palillos. 숟가락으로 밥을 먹어요. Los palillos son el medio con el que como el arroz o por el que como la comida. 연필로 그림을 그려요. 연필로 그림을 그려요. Yo dibujo con el lápiz.
Una vez más, la oración expresa que el lápiz es una cosa que utilizamos para dibujar. Como 연필 acaba en 받침 리을, utilizamos 로 y no 로. Ya que, como hemos dicho antes, es una excepción. 지하철로 Este de ahí. Ya, yo había visto un ejemplo con este. 회사에 가요. 지하철로 회사에 가요. Voy a la empresa en metro. En este último ejemplo, la oración expresa el método por el cual el sujeto se desplaza a la empresa. Como 지하철 acaba de nuevo con el 받침 리을, utilizamos 로 y no 으로. A ver, con esta onda hay que tratar de hacer una oración similar. Ya pensando en un medio o en un instrumento por el cual hacemos algo. ¿Ya? Tratemos de escribir una oración con eso. Yo también voy a intentar a ver qué cosa me sale. Chale, me detectó un error. ¿Cómo era? Ah, ya. Ya lo vi. Listo, ya tengo un ejemplo. Ah, el mío es así. Con otro color. El mío sería así, para uso de medio. 기타로 노래를 만들어요. Analizándolo, tengo el medio, o en este caso, literalmente el instrumento, que sería la guitarra. 노래, canción, como objeto directo, lo que significa que esto afecta directamente a esto. Y pude haber puesto yo de repente, ¿no? Pero creo que en el contexto de hacer canciones, el mandulda se acerca mucho más a lo que es crear, pues, ¿no? Crear canciones. Entonces, aquí sería hago canciones por medio de la guitarra. O creo canciones con la guitarra, si quieren. Ese sería mi ejemplo utilizando medio. Ahora, si ustedes tienen uno por ahí, pueden copiarlo para poder analizarlo. Voy a intentar hacer otro, a ver. Casi latino, ya a ver. Este sería el otro ejemplo que propondría para este uso, ¿ya? Necesariamente hablando solamente de medio o instrumento. Algo que uso para la acción a la que me refiero. Ya. En este caso, sí estoy utilizando harto Konglish. Y como esto sí tiene el patching, sí voy a utilizar el ro. ro. TikTok-ro. 현상을, así que otra vez objeto directo. Y aquí viene el otro Konglish. Ya, en este contexto sería de esta manera. Tengo el medio que sería TikTok. ¿Qué cosa hago en TikTok? En este caso sería upload 해요.
Yonsan, que en este caso Yonsan con videos. Y en este caso lo que he querido decir es que subo videos. Subo videos por medio de TikTok. Últimamente he visto que para el coreano se utiliza bastante Konglish. Así que para este caso utilicé la opción de decir upload, pero en su forma Konglish, que sería esta. Upload 돼요. Upload 돼요. O sea, estos ejemplos solamente están contemplando uno de los usos, uno de los casos, que en este caso es medio o instrumento. Algo por el cual puedo realizar una acción o realizo la acción.